¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy el profesor José Luis Fernández de Historia y bueno, la idea es charlar sobre las actividades que hemos enviado sobre la crisis de los virreinatos, las invasiones inglesas y la revolución. En primer lugar, yo creo que sería importante que tomemos un hábito, ¿no? Ahora que tenemos tiempo, que tenemos mucho tiempo, y que lo podemos ir asimilando ya de a poco de las casas, que es el hábito de tomar nota, ¿no? Cuando avance la charla, en este caso no va a ser una charla, sino va a ser algunos comentarios que les voy a hacer a ustedes, sería interesante que escuchemos lo que vamos diciendo tomando nota, ¿no? Tomamos una lapicera, una hoja y tomamos nota de lo que no entendemos o lo que tenemos que buscar después, en realidad, conceptos que utilizando cualquier diccionario digital podemos sacarnos las dudas, ¿no? Algunos me preguntan cuando estamos en las clases, ¿y cómo hacemos para tomar nota? Bueno, practicando, y la única forma de aprender a tomar nota es haciéndolo. Entonces, tomar ese hábito de justamente acostumbrarse a tomar nota. Algunas cuestiones importantes para tener en cuenta. Conceptos que cruzan las actividades, ¿no? El concepto de revolución, que nosotros lo vamos a llamar categoría de análisis, como lo marcan los diseños. La categoría de invasión, ¿no? De reformas y la categoría de bajo pueblo. En el caso de la revolución, nosotros la entendemos como un cambio de sistema de gobierno por otro sistema diferente, utilizando la violencia. Si nos centramos en el periodo que nosotros tenemos que trabajar, que es finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, tendríamos que hablar sí o sí de las reformas borbónicas que se dan antes de la revolución, ¿no? De las revoluciones en América, ¿no? Estas reformas borbónicas, ¿no? No nos vamos a meter ahora a explicar qué es una casa real, ustedes lo pueden buscar, pero los Borbones son una casa real, ¿no? Que continúan a los Austrias, ¿no? Y estos Borbones se instalan en la corona española a principios del siglo XVIII, ¿no? Dado que su carácter francés, esta casa de origen francesa, se acerca más a lo que vamos a entender después por el libre mercado, entre comillas, ¿no? Su idea va a ser no utilizar solamente uno o dos puertos en América, sino utilizar más puertos, ¿no? Que comercien con los puertos de la península. Entonces, entre las reformas más importantes que van a hacer los Borbones, recordemos, finales del siglo XVIII, ¿no? A partir de 1767, ¿no? Aproximadamente, van a tener que ver con esto, ¿no? Con ampliar los puertos que tienen en las colonias americanas para poder comerciar con la península, o sea, con la metrópoli, con España. Esto va a traer algunas ventajas, pero también algunas desventajas, ¿no? Las desventajas van a ser ¿cuáles? Que, como venía ocurriendo desde hacía años, ¿no? Y décadas, estos puertos, también el de Buenos Aires, ya está comerciando con embarcaciones inglesas que transportan mercancía desde Inglaterra, desde el norte de las colonias inglesas, en lo que después va a ser Estados Unidos. Entonces, lo que hacen los Borbones es poner en blanco, ¿no? Negro sobre blanco, lo que está ocurriendo de hecho, que es que ya se está comerciando con potencias que no son España, ¿no? Estos puertos de las colonias españolas ya están comerciando con holandeses, están comerciando con ingleses, etc. Estas reformas, ¿cómo van a terminar? Bueno, con las revoluciones, ¿no? No van a ser el efecto deseado por los Borbones y vamos a tener las revoluciones en América Latina. Nosotros nos vamos a centrar en un principio, en esta primera parte del año, en la revolución en el Río de la Plata, ¿no? Como todos sabemos, la que se da en 1810. Para eso tendríamos que meternos en otra categoría, que es la categoría de invasión, ¿no? No se entiende la revolución de 1810 si no comprendemos lo que fueron las invasiones inglesas, ¿no? Inglaterra, que posee colonias en todos los continentes, ¿no? Ya para el siglo XIX, a finales del siglo XVIII va a perder una de sus colonias más importantes, que son
las colonias que tenía en Norteamérica, ¿no? Con la Revolución Norteamericana va a perder Inglaterra, mejor dicho, vamos a hablar, digamos, con propiedad, Gran Bretaña, ¿no? ¿Qué sería Gran Bretaña? ¿No? La unión de varios reinos con Inglaterra a la cabeza, ¿no? Entonces tenemos la unión del Reino de Escocia, de Gales, ¿no? Y de Irlanda bajo la hegemonía de Londres, o sea, de la capital del Reino de Inglaterra. Inglaterra va a perder colonias en el norte, va a querer obtener colonias en el sur, ahí tenemos las dos invasiones inglesas. ¿Qué va a ocurrir con las invasiones inglesas? Rápidamente, para comprenderlo, lo que va a ocurrir es la derrota final de Inglaterra, ¿no? del ejército más importante del mundo para esa época. El pueblo, lo que va a llamar Di Meglio, yo ahí di un video para que vean del doctor Di Meglio, ¿no? Doctor en historia, que él explica la cuestión de esto del bajo pueblo, ¿no? El pueblo de Buenos Aires va a ser armado, ¿no? Para la defensa de Buenos Aires, y ese pueblo va a terminar triunfando, ¿no? Con algunos líderes locales y también españoles, va a terminar triunfando contra las invasiones inglesas. Ese pueblo va a permanecer armado hasta 1810 y no se entiende la revolución de 1810 si no se comprende que ese pueblo ya viene armado desde 1806-1807. ¿No? Eso lo explica Di Meglio de forma excelente. Otra categoría que nosotros tenemos que tener en claro es la categoría de, justamente, de bajo pueblo, pero ahora cruzándola con la categoría de invasión, revolución y reforma, ¿no? Entonces, si no teníamos reforma borbónica, ¿no? Esas reformas que lograron hacer, aceleraron un proceso que ya se estaba dando, ¿no? De las colonias comerciando con otras potencias europeas. Ese proceso va a llevar a qué cuestión, que algunas ciudades, por ejemplo ciudades puerto, ¿no? Como por ejemplo Buenos Aires, van a tener una fortaleza mayor a la que tenían con la corona anterior, ¿no? No me quiero meter en eso, pero decimos dos palabras. La corona de los Austrias, que era mucho más monopolista, más cerrada, ¿no? Pocos puertos, ¿no? Entonces eso va a acelerar un proceso de independencia. Sumado a esto, que España a principios del siglo XIX va a ser invadida por los ejércitos de Napoleón, ¿no? Y el rey de España, Fernando VII, va a ser hecho prisionero. Entonces, entre las reformas que se dan, que tienden a un mercado más libre, entre la cuestión política, que España está sin rey, ¿no? Y con un grave problema político, sumado a esto que el pueblo de Buenos Aires está armado, ¿no? Gran cantidad del pueblo de Buenos Aires está armado, es la ocasión exacta para hacer una revolución, ¿no? Que como lo habíamos definido al principio. Bueno, esto es a modo de introducción, probablemente haya otras clases, y los saludo. Espero que se encuentren bien y nos vemos la próxima.